Seo Min-jae odiaba trabajar en el último piso del Hotel Aneul. No por el silencio, no por las luces demasiado bajas durante la madrugada, ni siquiera por los pasillos interminables cubiertos de alfombra negra, donde cada paso parecía desaparecer antes de existir realmente. Lo que odiaba era la sensación constante de que alguien lo observaba. Siempre. El ascensor privado se abrió lentamente frente a él a las 2:47 de la madrugada. Y como cada noche, el Omega respiró profundo antes de salir. El último piso estaba completamente vacío. O al menos, eso era lo que todos fingían creer. Min-jae acomodó el carrito de limpieza con cansancio mientras avanzaba por el pasillo principal. Las ventanas gigantes mostraban una Seúl mojada por la lluvia. Abajo, la ciudad seguía viva. Luces, tráfico, personas. Pero arriba, todo se sentía separado del mundo. Frío, demasiado silencioso. Los empleados evitaban hablar de ese piso. Y cuando lo hacían, siempre bajaban la voz. Porque existía una regla que nadie rompía jamás. Nunca acercarse a la suite 1901. Nunca mirar hacia adentro. Nunca hacer preguntas. Min-jae nunca preguntó por qué. No porque no tuviera curiosidad. Simplemente estaba demasiado cansado para involucrarse en problemas ajenos. Trabajaba dobles turnos. Dormía apenas 4 horas. Y llevaba semanas ocultando cartas de deuda dentro de su casillero. Sobrevivir ya consumía suficiente energía. El Omega empujó el carrito lentamente mientras revisaba las habitaciones vacías del piso. Todo parecía normal. Demasiado normal. Hasta que las luces se apagaron. El sonido eléctrico atravesó el pasillo entero. Y después, oscuridad absoluta. Min-jae dejó escapar aire lentamente. Perfecto. Justo perfecto. Buscó rápidamente la pequeña linterna del carrito. Pero antes de encontrarla, escuchó algo. Un sonido bajo, ahogado y extrañamente humano. El Omega se quedó inmóvil. Porque parecía alguien llorando. La lluvia golpeaba las ventanas gigantes del hotel mientras aquel sonido volvía a escucharse. Más claro esta vez. Alguien estaba llorando cerca. Muy cerca. Min-jae levantó lentamente la mirada. Y sintió el cuerpo enfriarse completamente. La suite 1901. El sonido venía desde ahí. El corazón empezó a golpearle lentamente el pecho. No. Definitivamente no. Aquello no era asunto suyo. El Omega retrocedió un paso inmediatamente. Pero entonces escuchó algo más. Un golpe seco. Como si alguien hubiera caído al suelo dentro de la habitación. Y aquello cambió todo. Porque ahora ya no sonaba como tristeza. Sonaba como alguien herido. Min-jae tragó saliva lentamente. Las luces seguían apagadas. El piso entero permanecía en silencio absoluto. Ni guardias, ni empleados, ni radios. Nada, como si el hotel entero hubiera desaparecido de pronto. El Omega miró nerviosamente alrededor. Después volvió lentamente la vista hacia la puerta negra de la suite. No debía acercarse. Todos lo sabían. Pero otra parte de él simplemente no podía ignorar ese sonido. La respiración le tembló apenas mientras avanzaba lentamente. 1, 2 pasos. El pasillo parecía más frío cuanto más se acercaba. La puerta de la suite 1901 estaba apenas abierta. Solo unos centímetros. Y una luz tenue escapaba desde dentro. Min-jae sintió algo extraño inmediatamente. No lujo, no elegancia. Soledad. La habitación se sentía sola incluso desde afuera. El Omega apoyó lentamente una mano sobre la puerta. Y entonces volvió a escucharlo. Esta vez mucho más cerca. Alguien intentando contener el llanto. El pecho de Min-jae se tensó completamente. Porque había algo horrible en escuchar a alguien romperse emocionalmente cuando cree que nadie puede oírlo. Especialmente a esas horas. Especialmente en un lugar así. El Omega abrió la puerta apenas un poco más. Y todo dentro de la suite parecía detenido en el tiempo. Las lámparas laterales iluminaban apenas el enorme espacio oscuro. Había un vaso roto cerca del sofá. Una chaqueta negra tirada en el suelo. Sangre. Muy poca, pero suficiente para hacer que Min-jae dejara de respirar un segundo. Y entonces finalmente lo vio. Un hombre sentado en el suelo junto a la ventana gigante del fondo. Cabello oscuro. Camisa parcialmente abierta. Una mano presionando su costado herido. Y la otra cubriéndose los ojos mientras intentaba respirar en silencio. Como si incluso llorar le molestara. El corazón de Min-jae empezó a golpearle mucho más fuerte. Porque aquel hombre no parecía peligroso. Se veía destruido. La lluvia iluminó brevemente su rostro desde afuera.
y el Omega entendió inmediatamente dos cosas. Primero, ese hombre era absurdamente hermoso. Y segundo, debía ser el dueño del hotel. El Omega dio un pequeño paso hacia atrás, y el suelo crujió apenas bajo su zapato. El hombre levantó la cabeza inmediatamente. Demasiado rápido. Los ojos oscuros chocaron directamente con los de Ming Hae, y el ambiente entero cambió, porque toda la tristeza que había llenado la habitación desapareció en un segundo, reemplazada por algo muchísimo más peligroso. Silencio. Un silencio pesado, tenso. El Omega dejó de respirar. El hombre se puso lentamente de pie, y Ming Hae sintió miedo por primera vez esa noche. No miedo físico, algo peor. La sensación de haber entrado accidentalmente en la parte más privada de alguien. La voz grave del desconocido atravesó la habitación. Baja, agotada, pero peligrosamente tranquila. No debiste escuchar eso. Seo Ming Hae sintió el impulso inmediato de disculparse. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque acababa de ver algo que claramente no debía existir. O tal vez porque los ojos de aquel hombre parecían demasiado cansados para soportar otra intrusión más. La lluvia seguía golpeando las ventanas gigantes detrás suyo mientras el silencio llenaba completamente la suite. Ming Hae tragó saliva lentamente. Lo siento. La voz salió pequeña, casi avergonzada. Escuché un golpe y pensé que alguien estaba herido. El hombre no respondió inmediatamente. Seguí observándolo fijamente desde el otro lado de la habitación. Y aquello empezó a poner nervioso al Omega, porque ahora que podía verlo mejor, entendía por qué todos evitaban hablar del dueño del hotel. No era solamente atractivo, era intimidante de una forma silenciosa. La clase de hombre que parecía capaz de destruir una habitación entera sin levantar la voz. Pero al mismo tiempo, seguía viéndose herido. La sangre empezaba a atravesar lentamente la tela negra de su camisa. Ming Hae lo notó inmediatamente, y antes de pensarlo demasiado, habló otra vez. Necesita sentarse. El desconocido soltó una pequeña risa vacía, como si aquello le pareciera absurdo. Tú deberías estar corriendo ahora mismo. El Omega apretó ligeramente los dedos alrededor de la linterna. Probablemente sí, pero no se movió, porque había algo extraño en ese hombre, algo que no coincidía con todos los rumores del hotel. No parecía alguien peligroso, parecía alguien completamente solo. El silencio volvió a extenderse varios segundos. Después, muy despacio, el desconocido caminó hacia el sofá. Cada movimiento parecía cuidadosamente controlado, como si no quisiera mostrar cuánto le dolía realmente. Ming Hae observó discretamente la herida otra vez. Eso no parece superficial. La voz salió antes de poder detenerse. El hombre levantó apenas la mirada hacia él, y por primera vez, algo parecido a curiosidad apareció brevemente en sus ojos. No pareces asustado. El Omega dejó escapar aire lentamente. Eso no era exactamente cierto. Si tenía miedo, muchísimo, pero no del tipo de miedo que lo hacía huir. La clase de miedo que lo hacía quedarse alerta. Ming Hae bajó lentamente la vista hacia el vidrio roto cerca del sofá. He trabajado aquí suficiente tiempo para saber que las personas peligrosas normalmente no lloran solas en habitaciones oscuras. El silencio que siguió después de aquello fue extraño. Muy extraño, porque durante un segundo, el hombre simplemente se quedó mirándolo, como si nadie le hubiera hablado así en años. La lluvia siguió cayendo afuera, y entonces el desconocido habló nuevamente. ¿Cómo te llamas? El Omega dudó apenas. Seo Ming Hae. Los ojos oscuros permanecieron fijos sobre él varios segundos más. Después, el hombre desvió lentamente la mirada hacia las ventanas. Deberías irte, Ming Hae. La forma en que dijo su nombre hizo que algo incómodo recorriera el pecho del Omega. Demasiado suave, demasiado cansado, como si realmente estuviera intentando protegerlo. El Omega observó nuevamente la sangre sobre la camisa negra. Usted necesita puntos. El hombre soltó otra pequeña risa sin humor. No puedo ir a un hospital. Aquello tensó inmediatamente la expresión de Ming Hae. ¿Por qué? El silencio cayó otra vez, y el Omega entendió demasiado tarde que acababa de hacer exactamente lo que todos evitaban hacer en ese piso. Preguntas. El hombre volvió lentamente los ojos hacia él, y por primera vez, Ming Hae sintió algo distinto detrás de aquella mirada. Advertencia. Porque por un instante, el desconocido pareció recordar quién era realmente. El dueño del Hotel Aneul. El hombre del que nadie hablaba directamente. El Omega retrocedió apenas. Lo siento, no era asunto mío. La tensión permaneció varios segundos más. Después,
Algo inesperado ocurrió. El hombre cerró lentamente los ojos, como si de pronto estuviera demasiado agotado para seguir actuando como alguien peligroso. Y cuando volvió a hablar, la voz salió muchísimo más baja. No puedo ir porque oficialmente estoy muerto. El corazón de Min Jae dejó de latir un segundo. El silencio explotó dentro de la suite, porque aquello no sonó como una broma, ni como exageración. Sonó como una verdad horrible dicha demasiado rápido. El Omega sintió el cuerpo enfriarse lentamente. ¿Qué? Pero antes de terminar la frase, las luces del hotel volvieron repentinamente. Toda la suite se iluminó de golpe, y Min Jae finalmente pudo verlo bien. La respiración se le detuvo inmediatamente, porque el hombre frente a él era incluso más hermoso bajo la luz. Pero no era eso lo que realmente impactaba. Eran las cicatrices, una atravesando parte de su cuello, otra desapareciendo bajo la camisa abierta, y una tercera cerca de la clavícula, como si alguien hubiera intentado matarlo varias veces. Los ojos del desconocido volvieron lentamente hacia él, y esta vez ya no había tristeza en ellos, solo cansancio, demasiado cansancio. Entonces el sonido de pasos apareció afuera. ¡Rápidos! ¡Guardias! Min Jae levantó la cabeza inmediatamente, y algo cambió en el rostro del hombre apenas escuchó aquello. No miedo, algo peor. Instinto. El desconocido caminó rápidamente hacia él antes de que pudiera reaccionar. Demasiado rápido, y cuando Min Jae quiso retroceder, ya era tarde, porque el hombre lo había sujetado suavemente del brazo. La espalda del Omega chocó contra la pared más cercana. El corazón empezó a golpearle violentamente. Los pasos seguían acercándose afuera. La voz grave descendió cerca de su oído. Escúcheme con atención. La respiración de Min Jae tembló ligeramente. Si preguntan, nunca entraste aquí esta noche. Seo Min Jae dejó de respirar por completo. Los pasos afuera seguían acercándose rápidamente por el pasillo principal del último piso. Guardias, muchos. El hombre frente a él seguía sosteniéndolo suavemente contra la pared. No con violencia, con urgencia. Y aquello era muchísimo peor para el corazón del Omega, porque podía sentir su respiración cerca. Inestable, agotada, la voz grave volvió a sonar apenas encima de él. ¿Entendiste? Min Jae asintió automáticamente. Sí. Los ojos oscuros permanecieron sobre él un segundo más. Demasiado cerca, demasiado intensos. Y entonces el dueño del hotel finalmente lo soltó, justo cuando alguien golpeó la puerta de la suite. Señor Kang. El Omega sintió algo estremecerse dentro suyo. Kang. Así que los rumores eran ciertos. Kang Ni-hun, el dueño invisible del hotel Aneul, realmente existía. Min Jae dio un paso hacia atrás inmediatamente. La sangre seguía manchando lentamente la camisa negra del hombre. Pero algo en él ya había cambiado otra vez. La tristeza desapareció. El cansancio también. Ahora volvía a verse exactamente como alguien capaz de controlar un hotel entero con una sola mirada. La voz del hombre salió completamente distinta. Fría. Hazlo. Uno de los guardias abrió la puerta inmediatamente. Y el ambiente entero cambió. Dos hombres vestidos de negro entraron rápidamente a la suite, pero se detuvieron apenas vieron a Min Jae. El silencio se volvió extraño. Tenso. Uno de los guardias bajó inmediatamente la cabeza. Señor. La mirada de Kang Ni-hun nunca se apartó del Omega. El empleado se perdió durante el apagón. La mentira salió demasiado natural, como si ya estuviera acostumbrado a ocultar cosas constantemente. El otro guardia observó discretamente a Min Jae, y algo incómodo recorrió el cuerpo del Omega, porque aquel hombre parecía sorprendido de verlo vivo. Y Hun caminó lentamente hacia el sofá. Necesito que lo saquen del piso. La frase sonó simple, pero Min Jae sintió algo raro debajo de ella. Protección. Uno de los guardias se acercó inmediatamente al Omega. Por aquí. Min Jae abrió la boca, queriendo decir algo. No sabía qué exactamente. Tal vez preguntar sobre la herida. Tal vez preguntar qué quiso decir con estar muerto. Tal vez simplemente preguntar por qué lloraba. Pero cuando volvió a mirar a Kang Ni-hun, el hombre ya no estaba observándolo. Ahora parecía alguien emocionalmente cerrado otra vez, distante, como si aquellos minutos en la oscuridad nunca hubieran existido. Y aquello produjo algo extraño dentro del pecho de Min Jae. Vacío. El Omega bajó lentamente la mirada. Entiendo. La respuesta salió más pequeña de lo que esperaba. Entonces caminó hacia la salida acompañado por el guardia. Pero justo antes de cruzar la puerta, la voz grave volvió a detenerlo. Min Jae,
El Omega giró inmediatamente. Kang Mi-hun seguía sentado cerca del sofá. La lluvia detrás suyo convertía toda la habitación en algo oscuro y melancólico. Los ojos del hombre permanecieron fijos sobre él varios segundos antes de hablar. No vuelvas al último piso mañana. La garganta de Min-jae se tensó lentamente, porque aquello no sonó como amenaza. Sonó como preocupación. Y eso no tenía sentido. El Omega terminó saliendo de la suite sin responder. Las puertas del ascensor privado se cerraron lentamente frente a él segundos después. Y apenas quedó solo. El cuerpo entero finalmente reaccionó. El corazón empezó a golpearle demasiado rápido. Las manos le temblaban ligeramente. La respiración seguía inestable. ¿Qué demonios acababa de pasar? El ascensor descendió lentamente mientras Min-jae observaba su reflejo cansado en las puertas metálicas. Pero algo no dejaba de repetir dentro de su cabeza. No puedo ir porque oficialmente estoy muerto. Aquello no podía ser real. Simplemente no podía. Cuando llegó al área de empleados, todo parecía normal otra vez. Recepcionistas, cocina, música suave, clientes entrando y saliendo del hotel, como si el último piso perteneciera a otro mundo completamente distinto. Min-jae guardó rápidamente sus cosas dentro del casillero, pero justo cuando estaba por irse, vio algo extraño. Una pequeña bolsa negra cuidadosamente doblada sobre sus pertenencias. El Omega frunció lentamente el ceño. No estaba ahí antes. Miró discretamente alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Entonces abrió la bolsa, y el corazón se le detuvo un segundo. Dentro había medicinas, gasas limpias, y un sobre blanco. Min-jae lo abrió lentamente. La letra era elegante, demasiado limpia. Gracias por no huir. El Omega permaneció inmóvil varios segundos, porque debajo de aquella frase había otra escrita mucho más pequeña y muchísimo más peligrosa. No vuelvas al piso 19 por un tiempo. Te están observando también. La respiración de Min-jae se volvió fría inmediatamente. Miró alrededor otra vez. Recepción, clientes, empleados. Todo parecía normal, pero ahora algo se sentía distinto. Porque por primera vez desde que empezó a trabajar en el Hotel Aneul, el Omega tuvo la horrible sensación de que el verdadero peligro nunca estuvo dentro de la suite 1901, sino afuera. Seo Min-jae no durmió esa mañana. Intentó hacerlo, realmente lo intentó, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquella voz cerca de él en la oscuridad. No vuelvas al piso 19 por un tiempo. Te están observando también. La lluvia seguía cayendo fuera de su pequeño apartamento cuando finalmente se levantó de la cama cerca del mediodía. El Omega se quedó sentado varios segundos mirando el sobre blanco otra vez. La letra seguía viéndose demasiado elegante, demasiado tranquila, como si quien escribió aquello estuviera acostumbrado a vivir rodeado de peligro. Min-jae dejó escapar aire lentamente. Todo aquello era absurdo. No tenía sentido. Él solo era un empleado nocturno del hotel. Nada importante. Nadie que valiera la pena vigilar. Y aún así, algo dentro suyo no lograba ignorar la sensación de que Kang Mi-hun hablaba en serio. El Omega terminó guardando el sobre dentro de una gaveta antes de prepararse para volver al trabajo. Porque las deudas no desaparecían solo porque una noche se volviera extraña. Cuando llegó nuevamente al Hotel Aneul esa noche, el ambiente se sentía raro, más tenso. Los empleados hablaban menos de lo normal, y varios guardias caminaban discretamente cerca de recepción. Min-jae lo notó inmediatamente. Algo había pasado. El Omega intentó ignorarlo mientras atravesaba el lobby principal. Pero justo antes de llegar al área de empleados, escuchó dos recepcionistas susurrando. Dicen que encontraron sangre en el piso 19. La otra bajó inmediatamente la voz. «Cállate. ¿Quieres que te escuchen?» Min-jae sintió el estómago tensarse lentamente. Entonces una tercera empleada apareció cerca de ellas. Escuché que alguien intentó entrar a la suite del señor Kang durante el apagón. El corazón del Omega golpeó demasiado fuerte. Las recepcionistas intercambiaron miradas nerviosas. Una de ellas habló todavía más bajo. Siempre pasa algo raro cuando las luces se apagan en ese piso. Min-jae siguió caminando inmediatamente. Demasiado rápido, porque de pronto sentía que quedarse escuchando era peligroso. Muy peligroso. El Omega llegó finalmente al área de empleados y abrió su casillero. Y entonces volvió a congelarse. Había otro sobre dentro. El corazón le golpeó violentamente el pecho. Miró alrededor rápidamente. Nadie parecía prestarle atención. Min-jae tomó el sobre con cuidado. Esta vez no había nombre.
Solo una pequeña frase escrita al frente. No uses el ascensor central esta noche. La respiración del Omega se volvió fría. Abrió rápidamente el papel. Piso 12. Cámara del pasillo izquierdo. No mires directamente arriba cuando pases. El silencio dentro del vestidor empezó a sentirse insoportable. ¿Qué demonios era esto? El Omega apretó el papel entre los dedos. Alguien lo estaba observando. Definitivamente. Pero la verdadera pregunta era, ¿quién? Kang Ni-hoon. ¿O alguien más? Min-jae intentó convencerse de ignorarlo. De verdad lo intentó. Pero 30 minutos después, cuando salió nuevamente al área principal del hotel, terminó evitando el ascensor central, sin darse cuenta, como si alguna parte de él ya confiara demasiado rápido en aquel hombre extraño. El Omega caminó hacia las escaleras de servicio mientras intentaba calmarse. Esto era ridículo. No conocía realmente a Kang Ni-hoon. Solo lo vio una noche, una sola, y aún así, seguía pensando en él constantemente, en sus ojos cansados, en la sangre, en la forma en que lloraba creyendo que nadie podía escucharlo. Min-jae bajó rápidamente la mirada mientras descendía las escaleras, porque algo dentro suyo empezaba a sentirse incómodamente atraído hacia aquella tristeza. Y eso era peligroso, muy peligroso. Cuando finalmente llegó al piso 12, todo parecía normal. Pasillos limpios, clientes entrando y saliendo, música suave. El Omega respiró un poco más tranquilo, hasta que recordó la nota. No mires directamente arriba cuando pases. Min-jae frunció ligeramente el ceño. Aquello no tenía sentido. Pero mientras avanzaba por el pasillo izquierdo, algo extraño ocurrió. Un reflejo, muy pequeño, como una luz moviéndose encima suyo. El Omega levantó apenas la mirada por instinto. Y entonces lo vio. Una cámara negra escondida entre las molduras del techo, apuntando directamente hacia él. El corazón se le detuvo un segundo, porque la cámara acababa de moverse. Siguiéndolo, la respiración empezó a temblarle lentamente. No era paranoia. Alguien realmente estaba observándolo. Min-jae siguió caminando intentando parecer normal, pero podía sentir el sudor frío recorriéndole la espalda. Cuando finalmente giró hacia otro pasillo, se apoyó rápidamente contra la pared. El corazón seguía golpeando demasiado fuerte. ¿Qué demonios estaba pasando dentro de ese hotel? El Omega cerró los ojos un instante intentando calmarse, y entonces escuchó una voz detrás suyo. No deberías venir solo a esta parte del hotel. Min-jae abrió los ojos inmediatamente, y el aire desapareció completamente de sus pulmones, porque Kang Ni-hoon estaba parado frente a él. Seo Min-jae sintió el cuerpo tensarse completamente. Kang Ni-hoon estaba frente a él, sin guardias, sin asistentes, sin la distancia fría de la noche anterior. Y aquello era todavía más peligroso, porque ahora el Omega podía verlo claramente bajo las luces suaves de pasillo. El traje negro perfectamente acomodado, el cabello oscuro ligeramente húmedo, la expresión tranquila, pero los ojos seguían igual de cansados. Min-jae abrió apenas la boca. ¿Usted? Y Jun observó discretamente alrededor antes de acercarse un poco más. La cámara del techo dejó de moverse inmediatamente, y eso hizo que el corazón del Omega golpeara más fuerte todavía. ¿Fue usted? La voz salió más baja de lo esperado. Las notas. Kang Ni-hoon no respondió enseguida. Simplemente siguió observándolo varios segundos. Después habló tranquilamente. ¿Tomaste el ascensor central? Min-jae negó lentamente. No. Algo parecido al alivio apareció brevemente en el rostro del hombre. Bien. Aquella sola palabra hizo que algo extraño recorriera el pecho del Omega, porque sonó demasiado sincera, demasiado personal. El silencio volvió a caer entre ambos. Pero no era incómodo. Era la clase de silencio que parecía lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir todavía. Min-jae terminó hablando primero. ¿Por qué me están observando? La expresión de Jun cambió apenas, como si hubiera esperado esa pregunta desde el principio. Porque entraste a un lugar donde nadie debía verte. El Omega frunció ligeramente el ceño. Eso no explica nada. Los ojos oscuros permanecieron sobre él, y por un instante, Kang Ni-hoon pareció debatirse internamente entre responder o seguir ocultando cosas. Finalmente suspiró. Hay personas dentro del hotel que trabajan para mi familia. La garganta de Min-jae se tensó lentamente. Y esas personas creen que sigo muerto. El Omega sintió otra vez aquella sensación incómoda en el pecho. La mezcla extraña entre miedo y curiosidad. Entonces la noche anterior no estaba delirando.
Aquello era real. Kang y Jun oficialmente no debería existir. El Omega bajó apenas la mirada. ¿Por qué esconderse aquí? La pregunta salió mucho más suave esta vez. Y aquello cambió algo en la expresión de Jun. Porque ya no sonó como alguien investigando. Sonó como alguien intentando entenderlo. El hombre desvió lentamente la vista hacia las ventanas del pasillo. Porque este hotel es el único lugar donde todavía puedo controlar quién entra y quién sale. La voz salió tranquila, pero vacía, y Min-jae entendió inmediatamente algo horrible. Kang y Jun no vivía en el hotel porque quisiera. Vivía ahí porque no podía ir a ningún otro lugar. El Omega sintió algo pesado acomodarse lentamente dentro del pecho. Soledad, la misma que había sentido aquella noche en la suite. Y Jun volvió nuevamente los ojos hacia él. No deberías involucrarte más en esto. Min-jae dejó escapar una pequeña risa cansada. Creo que ya es demasiado tarde para eso. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa apareció apenas en el rostro del hombre. Muy pequeña, casi invisible, pero suficiente para alterar completamente el corazón del Omega. Porque de pronto Kang y Jun ya no parecía intocable. Solo, triste, y aquello era muchísimo más difícil de ignorar. El sonido de pasos apareció cerca del otro extremo del pasillo. Y Jun cambió inmediatamente. Toda la suavidad desapareció. Los ojos oscuros se endurecieron otra vez mientras observaba hacia el corredor principal. La voz salió baja. No voltees. El corazón de Min-jae se tensó automáticamente. ¿Por qué? Porque se te reconocen hablando conmigo. La frase quedó incompleta. Pero no hacía falta terminarla. El Omega entendió perfectamente. Problemas. Muchísimos problemas. Los pasos seguían acercándose. Y Jun dio un pequeño paso más cerca. Demasiado cerca. La respiración de Min-jae se volvió inestable inmediatamente. El hombre habló apenas encima de él. Escucha con atención. La voz grave hizo que el Omega olvidara respirar un segundo. Mañana cambiarán tus horarios. No discutas. Solo acepta. Min-jae frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Pero Kang y Jun ya estaban mirando nuevamente hacia el pasillo. Y entonces hizo algo completamente inesperado. Le acomodó suavemente el cuello de la camisa, como si fueran simplemente un huésped importante y un empleado. La cercanía destruyó completamente la estabilidad mental del Omega, porque podía oler su perfume. Oscuro, elegante y peligrosamente cálido. La garganta de Min-jae se cerró lentamente. Los pasos finalmente aparecieron al final del corredor. Dos hombres vestidos de traje negro. Uno de ellos levantó inmediatamente la mirada hacia ambos. Y Min-jae sintió el cambio instantáneo en el ambiente. Peligro. Kang y Jun retrocedió un paso. La expresión completamente fría otra vez. El hombre mayor se acercó lentamente. Señor Kang. La voz sonó demasiado cuidadosa. Demasiado falsa. Los ojos del desconocido se movieron hacia Min-jae apenas un segundo. Pero eso bastó para helarle el cuerpo. Porque aquella mirada no parecía normal. Parecía reconocimiento. Kang y Jun habló sin apartar los ojos del hombre. El empleado estaba ayudándome con un problema del hotel. El silencio duró varios segundos. Después el hombre sonrió apenas. Entiendo. Pero Min-jae supo inmediatamente algo horrible. Ese hombre no le creyó ni una sola palabra. Seo Min-jae sostuvo la respiración todo el tiempo que aquel hombre permaneció observándolo. Había algo profundamente incorrecto en su sonrisa. No parecía cordial. Parecía calculada. Como si ya estuviera reorganizando piezas dentro de su cabeza. Kang y Jun seguía completamente tranquilo frente a él. Demasiado tranquilo. Y eso hizo que el Omega entendiera inmediatamente algo importante. Aquella clase de tensión no era nueva para él. El hombre mayor acomodó lentamente sus guantes oscuros antes de hablar otra vez. No sabía que seguía supervisando empleados personalmente. La frase iba dirigida a Jun, pero la mirada seguía cayendo sobre Min-jae. Kang y Jun no reaccionó. El piso 12 tuvo problemas con seguridad esta noche. La respuesta salió fría. Controlada. Perfecta. El desconocido asintió lentamente. Entiendo. Pero Min-jae notó algo inmediatamente. Nadie realmente estaba escuchando las palabras. Era otra cosa. Como si ambos hombres estuvieran hablando debajo de lo que decían realmente. La tensión se volvió más pesada. Más peligrosa. Finalmente el hombre volvió completamente la atención hacia el Omega. ¿Cuál es tu nombre? La garganta de Min-jae se tensó lentamente. Seo Min-jae. Los ojos del desconocido permanecieron sobre él varios segundos más. Demasiados. Y entonces aquella sonrisa volvió.
¡Qué interesante! El corazón del Omega golpeó incómodamente. ¿Por qué interesante? Pero antes de poder preguntar nada, Kang Ni-hoon habló nuevamente. El empleado ya puede retirarse. La frase sonó educada, pero también, definitiva. El hombre mayor observó varios segundos más a Min-jae antes de asentir. Claro. Después volvió lentamente la vista hacia Hee-hoon. Hablaremos luego. Y algo en la forma en que dijo aquello hizo que incluso el aire se sintiera más frío. Los dos hombres finalmente se alejaron por el pasillo. Min-jae soltó aire lentamente apenas desaparecieron. Pero Kang Ni-hoon no se movió. Seguía observando hacia el corredor vacío. La mandíbula ligeramente tensa. Los hombros rígidos. Como si acabara de contener algo mucho más peligroso de lo que mostró. Min-jae dudó apenas antes de hablar. ¿Quién era él? El silencio duró varios segundos. Después Hee-hoon respondió sin mirarlo. An Jae-sun. La forma en que pronunció aquel nombre hizo que el Omega sintiera escalofríos. Mi tío. El corazón de Min-jae se tensó inmediatamente. Y también es el hombre que intentó matarme hace 3 años. El pasillo entero pareció quedarse sin aire. Min-jae dejó de respirar un segundo. Porque Kang Ni-hoon lo dijo de forma demasiado tranquila. Demasiado acostumbrada. Como si aquella realidad hubiera dejado de sorprenderle hace muchísimo tiempo. El Omega tragó saliva lentamente. Entonces, ¿por qué sí de aquí? Ahora sí. Y Hee-hoon volvió lentamente la mirada hacia él. Porque todavía no sabe dónde escondí ciertas cosas antes de desaparecer. La voz salió más baja. Y mientras siga buscándolas, me necesita vivo. Min-jae sintió el cuerpo enfriarse lentamente. Aquello ya no parecía solo una historia extraña dentro de un hotel. Ahora sonaba real, peligroso, y muchísimo más grande de lo que imaginaba. El Omega bajó apenas la voz. Entonces realmente corre peligro. Kang Ni-hoon sostuvo su mirada varios segundos. Después respondió algo que hizo que el pecho de Min-jae se tensara más todavía. No tanto como tú ahora. El silencio cayó brutalmente entre ambos. Porque el Omega entendió inmediatamente lo que eso significaba. An Jae-sun ya lo había visto. Ya sabía su nombre. Y probablemente ya sospechaba algo. Min-jae dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Perfecto. Simplemente perfecto. Y Hee-hoon observó cómo intentaba ocultar el miedo. Y por primera vez desde que se conocieron, algo dentro suyo se movió incómodamente. Culpa. Porque Seo Min-jae jamás debió entrar en aquel mundo. Jamás. El hombre habló mucho más suave esta vez. Voy a sacarte del hotel por unos días. Min-jae levantó inmediatamente la mirada. ¿Qué? No. No puedo dejar el trabajo así. Tengo deudas. La expresión de Hee-hoon cambió apenas al escuchar eso. Como si no le gustara imaginarlo preocupado por dinero. Yo me encargo de eso. La respuesta salió demasiado rápida. Demasiado natural. Y aquello incomodó inmediatamente al Omega. No necesito que resuelva mi vida. Los ojos oscuros permanecieron sobre él en silencio. Después, muy despacio, Kang Ni-hoon habló otra vez. No estoy intentando resolver tu vida. La voz descendió apenas. Estoy intentando mantenerte vivo. La garganta de Min-jae se cerró lentamente. Porque aquella frase no sonó exagerada. Sonó sincera. Y eso era muchísimo peor. El Omega bajó apenas la mirada, intentando ordenar la cabeza. Todo estaba pasando demasiado rápido. Demasiado. Entonces algo llamó su atención. Una pequeña marca roja cerca del cuello de Kang Ni-hoon. Sangre nueva. Min-jae frunció inmediatamente el ceño. La herida volvió a abrirse. Y Hee-hoon miró apenas hacia abajo. No es nada. Eso claramente no es verdad. El silencio apareció otra vez. Y entonces, muy despacio, el Omega hizo algo que ni él mismo entendió bien. Dio un paso más cerca. La respiración de Kang Ni-hoon se detuvo apenas un segundo. Min-jae levantó lentamente la mano hacia el cuello del hombre. Solo quería revisar la herida. Eso era todo. Pero justo antes de tocarlo, los ojos de ambos se encontraron otra vez, y algo extraño atravesó el pasillo entero. Silencio, cercanía, una tensión peligrosa y suave al mismo tiempo, como si ambos acabaran de darse cuenta de algo demasiado tarde. Kang Ni-hoon habló primero, la voz muchísimo más baja ahora. Min-jae, no deberías acercarte tanto a alguien como yo. Seo Min-jae sintió el corazón golpeando demasiado fuerte dentro del pecho. La mano seguía suspendida cerca del cuello de Kang Ni-hoon, demasiado cerca, y aquello se volvió peligrosamente íntimo en cuestión de segundos. El pasillo permanecía vacío alrededor de ambos. Solo existían las luces suaves,
la lluvia detrás de las ventanas, y aquella tensión extraña creciendo lentamente entre ellos. Min-jae tragó saliva. No estaba intentando acercarse de esa manera. Solo quería revisar la herida. Pero ahora, ni siquiera estaba seguro de eso. Los ojos oscuros de Kang y Jun seguían sobre él, mucho más intensos de cerca. Y por primera vez, el Omega notó algo distinto detrás de aquella mirada constantemente cansada. Miedo. No miedo físico. Algo peor. La clase de miedo que aparece cuando alguien empieza a importar demasiado. Min-jae bajó lentamente la mano. Lo siento. La voz salió pequeña. Pero Kang y Jun reaccionó inmediatamente. No te disculpes tanto. El Omega levantó apenas la mirada. La expresión del hombre seguía tranquila, aunque la respiración parecía ligeramente menos estable que antes. Después de unos segundos, Jun dio un pequeño paso hacia atrás. La distancia volvió, y con ella, el aire regresó lentamente a los pulmones de Min-jae. Debes irte a casa ahora. La voz volvió a sonar más controlada. El Omega frunció ligeramente el ceño. ¿Y usted? Kang y Jun desvió apenas la mirada. Tengo cosas que resolver. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado automática, y aquello hizo que Min-jae entendiera algo incómodo. Jun estaba acostumbrado a cargar todo solo. Siempre, el Omega observó nuevamente la sangre cerca de su cuello. Debería descansar al menos unas horas. Una pequeña sonrisa cansada apareció apenas en el rostro del hombre. Eso sonó extrañamente personal viniendo de alguien que me conoce desde hace menos de 2 días. La garganta de Min-jae se tensó ligeramente. Porque tenía razón. Nada de esto debería sentirse tan cercano tan rápido. Y aún así, sentía que entendía aquella soledad demasiado bien. El Omega terminó apartando la mirada primero. Voy a irme entonces. Kang y Jun asintió lentamente. Pero cuando Min-jae empezó a caminar hacia el corredor principal, la voz grave volvió a detenerlo otra vez. Seo Min-jae. El Omega giró inmediatamente, y Jun permanecía inmóvil bajo las luces suaves del hotel. Y por primera vez, parecía alguien a punto de decir algo importante. Pero después de unos segundos, solo habló más bajo. No confíes en nadie dentro de este edificio. El corazón de Min-jae se tensó lentamente. Ni siquiera en seguridad. Aquello hizo que el ambiente entero volviera a sentirse frío. El Omega sostuvo la mirada del hombre varios segundos. Después asintió lentamente. Entendido. Y esta vez sí se marchó. Pero mientras caminaba hacia el ascensor de servicio, algo incómodo seguía creciendo dentro suyo. Porque Kang y Jun no parecía alguien manipulándolo. Parecía alguien intentando desesperadamente mantenerlo lejos del peligro. Y eso volvía todo mucho peor emocionalmente. Muchísimo peor. Cuando Min-jae finalmente salió del hotel cerca del amanecer, la lluvia ya había disminuido. Las calles seguían mojadas. Los taxis pasaban lentamente entre luces reflejadas sobre el asfalto. El Omega empezó a caminar hacia la parada del autobús mientras intentaba ordenar la cabeza. Pero era inútil. Seguía pensando en la sangre, las cicatrices, las cámaras, las notas, la mirada cansada de Kang y Jun. Y sobre todo, seguía pensando en la forma en que aquel hombre lo miraba cuando creía que Min-jae no estaba viendo. Como si quisiera decir algo constantemente, y nunca pudiera hacerlo. El Omega soltó aire lentamente. Esto es un desastre. Pero apenas terminó de decirlo, escuchó pasos detrás suyo. El cuerpo entero se tensó automáticamente. Min-jae volteó inmediatamente, y el miedo le recorrió la espalda, porque un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, y Ahn Jae-sun seguía sentado dentro, observándolo. La respiración del Omega se volvió fría. Las ventanas del vehículo estaban apenas bajas, lo suficiente para mostrar la sonrisa tranquila del hombre mayor. Demasiado tranquila. Ahn Jae-sun levantó lentamente una mano, como saludándolo. El corazón de Min-jae empezó a golpearle violentamente, porque aquello no se sintió casual. Se sintió como una advertencia. El Omega retrocedió un paso instintivamente, y entonces el teléfono dentro de su bolsillo vibró. Min-jae casi se sobresaltó al sacarlo rápidamente. Número desconocido. Las manos le temblaban apenas cuando contestó. «Hola». Silencio. Y después, la voz grave que ya empezaba a reconocer demasiado bien. «No mires el auto». El cuerpo entero del Omega se congeló. Kang y Jun siguió hablando al otro lado de la llamada. «Camina hacia la cafetería de la esquina. No corras. No voltees otra vez». La respiración de Min-jae se volvió inestable. «¿Cómo sabe dónde estoy?» Pero antes de preguntar,
Miró discretamente el reflejo oscuro de una tienda cercana, y el corazón dejó de latirle un segundo, porque arriba, sobre el poste frente a la calle, había otra cámara apuntando directamente hacia él. Seo Min-jae sintió el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La cámara seguía apuntando directamente hacia él desde el poste, y el auto negro continuaba estacionado al otro lado de la calle. An Jae-sun seguía observándolo, sonriendo apenas, como si disfrutara verlo darse cuenta de todo demasiado tarde. La voz grave de Kang Il-hun volvió a escucharse al teléfono. Min-jae. El Omega reaccionó inmediatamente. Sí, camina ahora. La respiración le tembló apenas mientras empezaba a avanzar hacia la cafetería de la esquina, intentando verse normal, aunque sentía el cuerpo completamente frío. No mires hacia atrás. La voz de Il-hun sonaba mucho más tensa ahora, y aquello hizo que el miedo creciera todavía más dentro del pecho del Omega. Min-jae cruzó la calle rápidamente. Las luces del amanecer empezaban a reflejarse sobre las ventanas mojadas de los edificios. La ciudad seguía despertando lentamente alrededor. Personas caminando, autobuses, ruido, y aún así, todo se sentía peligrosamente aislado, como si alguien hubiera reducido el mundo únicamente a él, el auto negro, y aquella voz grave al teléfono. El Omega finalmente entró a la pequeña cafetería. El olor a café caliente golpeó inmediatamente el ambiente. Min-jae soltó aire lentamente. Estoy dentro. Bien. La respuesta salió inmediata. Ahora escucha con atención. El Omega caminó hacia una mesa cerca del fondo. No puedo seguir haciendo esto. La frase salió antes de poder detenerla. Todo esto es demasiado. Las manos seguían temblándole ligeramente mientras hablaba. No entiendo qué está pasando. Ni por qué me siguen. Ni por qué usted. La voz se quebró apenas. Y aquello hizo que Kang Il-hun guardara silencio unos segundos al otro lado de la llamada. Cuando volvió a hablar, sonó más bajo. Lo sé. Aquellas dos palabras destruyeron lentamente la tensión dentro del pecho de Min-jae, porque no sonaron manipuladoras. Sonaron culpables. El Omega cerró los ojos un instante. Entonces dígame la verdad. El silencio volvió. La cafetería seguía tranquila alrededor suyo. Una pareja desayunando. Una mujer leyendo. El sonido lejano de platos. Todo parecía absurdamente normal comparado con la conversación que estaba teniendo. Finalmente, Il-hun habló. Hace 3 años. Mi familia intentó matarme para quedarse con las acciones del hotel. La garganta de Min-jae se tensó lentamente. Sobreviví, pero alguien ayudó a esconderme antes de que terminaran el trabajo. La voz seguía tranquila. Demasiado tranquila para alguien hablando de su propia muerte. Desde entonces, han seguido buscándome. El Omega apretó lentamente el teléfono. Entonces, ¿por qué no huí del país? Porque alguien todavía controla demasiadas cosas fuera de Corea. Aquello hizo que el miedo regresara otra vez. El Omega bajó apenas la voz. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? El silencio duró demasiado. Y por primera vez desde que comenzó la llamada, Kang Il-hun pareció dudar. Min-jae frunció lentamente el ceño. ¿Qué? La voz grave descendió mucho más suave. Porque An Jae-sun cree que me importas. El corazón del Omega se detuvo completamente. La cafetería entera pareció alejarse pronto. ¿Qué? La palabra salió apenas como un susurro. Il-hun dejó escapar aire lentamente al otro lado. Te vio conmigo, y ahora intentará averiguar por qué. La respiración de Min-jae empezó a temblar otra vez. Pero eso no tiene sentido. Nos conocemos desde hace 2 días. El silencio volvió, y aquello empeoró todo. Porque Kang Il-hun no respondió inmediatamente. Min-jae sintió algo extraño acomodarse lentamente dentro del pecho. Algo incómodo. Algo peligrosamente personal. La voz del Omega salió mucho más baja. ¿Verdad? La lluvia empezó nuevamente afuera de la cafetería. Suave, constante. Y entonces Kang Il-hun finalmente habló. No son 2 días. El corazón dejó de latirle un segundo. Min-jae frunció lentamente el ceño. ¿Qué significa eso? La respiración grave apareció unos segundos al otro lado antes de responder. Hace 4 años. Trabajabas medio tiempo en una cafetería cerca del río An. El cuerpo entero del Omega se congeló. Porque sí. Si trabajó ahí, durante unos meses. Il-hun continuó hablando. Una noche encontraste a un hombre herido detrás del local. Min-jae sintió el aire desaparecer lentamente de sus pulmones. Y aunque estabas asustado, lo ayudaste igual. La memoria golpeó de pronto. La lluvia,
la sangre, el hombre inconsciente, el abrigo negro. El Omega había olvidado completamente aquello. O creyó haberlo hecho. La voz empezó a quebrársele apenas. Ese era usted. El silencio confirmó todo. Minjae dejó caer lentamente la mirada hacia la mesa. Y algo dentro suyo empezó a romperse despacio. Porque de pronto entendía demasiadas cosas. Las notas, la protección, las cámaras desviándose, la forma en que Kan y Jun lo miraba. No era casualidad. Nunca lo fue. La voz grave volvió suavemente. Fuiste la única persona que me ayudó esa noche. Sin saber quién era. La garganta de Minjae ardió lentamente. Y entonces Jun dijo algo que terminó destruyendo completamente la estabilidad emocional del Omega. Nunca olvidé tu cara desde entonces. Seo Minjae sintió el corazón rompiéndose lentamente dentro del pecho. La cafetería seguía llena de ruido suave alrededor suyo. Tazas, conversaciones, música tranquila. Pero todo parecía lejano ahora, porque la única cosa que realmente podía escuchar era aquella frase. Nunca olvidé tu cara desde entonces. El Omega bajó lentamente la mirada hacia sus propias manos. Todavía temblaban. Hace 4 años. Ni siquiera recordaba claramente aquella noche. Solo fragmentos. Lluvia fuerte. Un hombre herido. Sangre en el pavimento. Un abrigo oscuro empapado. Y unos ojos cansados intentando mantenerse abiertos. Minjae recordó haberlo ayudado a levantarse. Recordó esconderlo dentro de la cafetería cerrada. Recordó limpiar la sangre mientras aquel desconocido apenas podía respirar. Pero jamás vio bien su rostro. El hombre estuvo inconsciente casi todo el tiempo. La voz del Omega salió rota. Pensé que había imaginado esa noche después. Kan y Jun guardó silencio unos segundos. Yo también intenté convencerme de eso. Aquello hizo que el pecho de Minjae doliera todavía más. Porque la voz de Jun sonaba distinta ahora. Mucho menos fría. Más humana. Más vulnerable. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas de la cafetería. Y entonces el Omega hizo la pregunta que llevaba creciendo lentamente dentro suyo. ¿Por qué me observó todo este tiempo? El silencio cayó otra vez. Pero esta vez, Minjae sintió que Kan y Jun realmente estaba pensando la respuesta. Finalmente habló. Porque quería asegurarme de que seguías vivo. La garganta del Omega se cerró lentamente. Y Jun continuó hablando mucho más bajo. Después de lo que pasó conmigo, necesitaba saber que al menos una persona buena seguía existiendo. Aquello terminó destruyendo completamente algo dentro de Seo Minjae, porque nadie jamás había dicho algo así sobre él. Nunca. El Omega siempre fue. El empleado silencioso. El hijo decepcionante. El Omega cansado. El hombre reemplazable. Pero Kan y Jun lo hablaba como si hubiera sido importante desde el principio. La respiración empezó a temblarle otra vez. Eso sigue sin explicar las cámaras. La pequeña risa cansada al otro lado de la llamada hizo que el pecho del Omega se tensara todavía más. No. La voz grave descendió apenas. Eso lo explica otra cosa. Minjae sintió el corazón golpeando demasiado rápido. ¿Y qué es? El silencio volvió una vez más. Y cuando Kan y Jun finalmente respondió, la honestidad de su voz fue muchísimo más peligrosa que cualquier mentira. La primera vez que te vi otra vez en el hotel, sentí miedo. El Omega dejó de respirar un segundo, porque jamás imaginó escuchar algo así de alguien como él. Y Jun siguió hablando lentamente. Pensé que si me acercaba, ibas a terminar involucrado en todo esto. La garganta de Minjae ardió. Entonces, ¿por qué hacerlo igual? La respuesta llegó casi inmediatamente. Porque me cansé de verte desde lejos. El corazón del Omega terminó quebrándose por completo. La cafetería entera pareció desaparecer lentamente alrededor suyo. Porque ahora todo tenía sentido. Las notas, la protección, los ascensores, las cámaras desviándose, las conversaciones nocturnas. Kan y Jun llevaban mucho más tiempo observándolo emocionalmente del que Minjae jamás imaginó. Y lo peor, era que ninguna parte de aquello se sentía falsa. El Omega cerró lentamente los ojos. Esto es una locura. Sí, la respuesta salió tranquila. Pero también es verdad. Minjae apoyó lentamente la frente contra su mano libre, intentando respirar, intentando pensar, porque una parte de él quería levantarse y alejarse inmediatamente de todo aquello. Pero otra parte mucho más peligrosa, seguía queriendo escuchar la voz de Kan y Jun. Y eso era un problema enorme. La voz grave volvió nuevamente. ¿Sigues ahí? Sí.
La respuesta salió apenas como un susurro. Hubo un pequeño silencio antes de que Jun hablara otra vez. Mira hacia la ventana. El Omega frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Solo hazlo. Min-jae levantó lentamente la mirada hacia el vidrio de la cafetería. Y el corazón se le detuvo completamente. Porque al otro lado de la calle, Kang y Jun estaba ahí, dentro de un auto negro, observándolo directamente. La respiración del Omega se volvió inestable. ¿Usted? El hombre seguía sosteniendo el teléfono cerca de su oído mientras lo miraba desde el vehículo. Y por primera vez desde que se conocieron, Min-jae pudo verlo completamente claro bajo la luz del amanecer. Hermoso, cansado, solo, pero había algo más ahora. Algo mucho más difícil de ignorar. La forma en que Kang y Jun lo miraba no parecía reciente. Parecía alguien observando algo que llevaba demasiado tiempo buscando. El corazón del Omega golpeó demasiado fuerte. Entonces el auto negro arrancó lentamente. Y justo antes de alejarse, la voz grave habló una última vez al teléfono. Voy a mantenerte lejos de todo esto aunque tenga que alejarme de ti otra vez. La llamada terminó inmediatamente. Y Seo Min-jae entendió algo horrible mientras observaba el auto desaparecer bajo la lluvia. Kang y Jun ya estaba preparándose para desaparecer otra vez. Seo Min-jae no volvió a verlo durante 3 días. Y aquello terminó siendo muchísimo peor de lo que esperaba. Porque ahora el hotel entero se sentía vacío. Demasiado silencioso. Demasiado normal. El Omega seguía trabajando. Seguía sonriendo educadamente a los huéspedes. Seguía doblando toallas y revisando habitaciones como siempre. Pero algo había cambiado dentro suyo. Ahora notaba cosas. Las cámaras moviéndose discretamente. Los guardias observándolo demasiado tiempo. Los empleados callándose apenas él se acercaba. Y sobre todo, la ausencia de Kang y Jun. La suite 1901 permanecía completamente cerrada desde aquella madrugada. Sin luces, sin movimiento, sin señales de vida. Min-jae intentó convencerse de que eso era mejor. Muchísimo mejor. Porque mientras menos involucrado estuviera, menos peligro existiría. Pero entonces, ¿por qué sentía el pecho tan vacío? El Omega cerró con cansancio la puerta de una habitación del piso 14 mientras intentaba ignorar aquella pregunta. No podía seguir pensando así. No conocía realmente a Kang y Jun. Solo conocía su tristeza, su soledad, y la forma en que lo observaba como si hubiera encontrado algo importante demasiado tarde. Y eso era exactamente el problema. Porque Min-jae empezaba a extrañarlo igual. El sonido del ascensor principal interrumpió sus pensamientos. Las puertas se abrieron lentamente. Y el corazón del Omega se tensó inmediatamente. An Jae-sun, el hombre mayor, salió acompañado por 2 guardias vestidos de negro. Sonriendo otra vez. Aquella sonrisa horrible y tranquila. Min-jae bajó inmediatamente la mirada, intentando caminar hacia el otro corredor. Pero ya era tarde. Seo Min-jae. La voz lo detuvo inmediatamente. El Omega sintió el cuerpo enfriarse mientras giraba lentamente. An Jae-sun seguía observándolo fijamente. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí otra vez! La garganta de Min-jae se cerró lentamente. Solo estaba trabajando. El hombre sonrió apenas más. Claro, los guardias permanecían inmóviles detrás suyo. Y algo en toda aquella escena hizo que el Omega entendiera inmediatamente una verdad horrible. Esto no era casualidad. An Jae-sun se acercó despacio. ¿Te gusta trabajar aquí? La pregunta parecía normal, pero la tensión debajo de ella era insoportable. Min-jae intentó mantener la voz estable. Sí. El hombre asintió lentamente. Entonces quizá deberías tener cuidado con las compañías que eliges. El corazón empezó a golpearle demasiado rápido. No entiendo. An Jae-sun soltó una pequeña risa suave. Claro que entiendes. El silencio explotó alrededor de ambos. Porque ahora la amenaza ya no estaba escondida. Era directa. El hombre observó varios segundos más al Omega antes de hablar nuevamente. Mi sobrino siempre tuvo una debilidad horrible por las personas solitarias. La respiración de Min-jae se volvió fría. Y las personas solitarias. La sonrisa desapareció apenas. Siempre terminan convirtiéndose en puntos débiles. El Omega dejó de respirar un segundo. Porque ahora entendía algo mucho peor. An Jae-sun no quería información. Quería miedo. Quería hacerle entender exactamente cuánto peligro representaba Kang y Jun. Y lo estaba logrando. El hombre dio un pequeño paso hacia atrás. Deberías pensar bien cuánto quieres seguir cerca de alguien que oficialmente no existe. Después simplemente se marchó junto a sus guardias.
como si acabara de tener una conversación completamente normal. Min-jae permaneció inmóvil varios segundos. El corazón seguía golpeando demasiado fuerte. Las piernas empezaban a sentirse débiles. Y entonces el teléfono vibró dentro de su bolsillo. Número desconocido. Otra vez. El Omega contestó inmediatamente. ¿Hola? La respiración grave apareció al otro lado. ¿Qué le dijo? El corazón de Min-jae se tensó completamente. Porque Kang Il-jun ya lo sabía. Claro que lo sabía. La voz del Omega salió apenas. ¿Me está observando ahora mismo? El silencio confirmó demasiado. Min-jae cerró lentamente los ojos. Esto ya no es normal. No. La respuesta salió tranquila. Nunca lo fue. El Omega apoyó cansadamente la espalda contra la pared. La garganta seguía ardiendo por dentro. Su tío me amenazó. La respiración al otro lado cambió inmediatamente. ¿Cómo? Min-jae dudó apenas. No directamente. Pero, la voz empezó a quebrarse ligeramente. Me hizo sentir como si estar cerca de usted fuera a arruinar mi vida. El silencio cayó brutalmente entre ambos. Y entonces, por primera vez, Seo Min-jae escuchó algo peligroso en la voz de Kang Il-jun. Ira, no hacia él, hacia alguien más. La voz grave descendió lentamente. Voy a terminar esto. El Omega abrió inmediatamente los ojos. ¿Qué significa eso? Pero Kang Il-jun ya no estaba respondiendo realmente la pregunta. Como si hubiera tomado una decisión mientras hablaban. Min-jae sintió miedo de pronto. Miedo real. No haga nada estúpido. El silencio volvió. Y aquello empeoró todo. Porque Kang Il-jun siempre sonaba más peligroso cuando permanecía callado. La voz del Omega tembló apenas. Il-jun. Y entonces la respuesta llegó finalmente. Mucho más suave. Demasiado suave. No quiero seguir viéndote asustado por mi culpa. El corazón de Min-jae se rompió lentamente. Porque entendió inmediatamente lo que Kang Il-jun estaba intentando hacer. Alejarlo. Otra vez. La respiración empezó a volverse inestable. No decida eso usted solo. El silencio regresó unos segundos. Y entonces Kang Il-jun dijo algo que terminó destruyendo completamente la calma emocional del Omega. Si te pasa algo por quedarte cerca de mí, no voy a sobrevivirlo una segunda vez. Seo Min-jae sintió el corazón temblando violentamente dentro del pecho. Si te pasa algo por quedarte cerca de mí, no voy a sobrevivirlo una segunda vez. El silencio alrededor pareció desaparecer completamente. El Omega permaneció inmóvil contra la pared del pasillo mientras sostenía el teléfono con fuerza. Porque aquella frase no sonó como alguien manipulando. Sonó como alguien aterrorizado. Y eso era muchísimo peor. La voz de Min-jae salió baja. Entonces deje de decidir solo por los dos. El silencio al otro lado se volvió pesado. Muy pesado. Y por primera vez desde que todo comenzó, Kang Il-jun pareció quedarse sin palabras. El Omega cerró lentamente los ojos. Estoy cansado de que siga intentando desaparecer cada vez que algo le importa. La respiración grave apareció nuevamente. Min-jae, no. La voz salió más firme esta vez. Usted me observa, me protege, me aleja del peligro. Pero nunca me pregunta qué quiero yo. El silencio explotó entre ambos. Porque Seo Min-jae acababa de decir algo que probablemente nadie se atrevía a decirle a Kang Il-jun. Nunca. La lluvia seguía cayendo suavemente afuera del hotel. Y entonces, muy despacio, la voz grave respondió. ¿Y qué quieres? El corazón del Omega golpeó demasiado fuerte. Porque ahora que finalmente escuchaba la pregunta, ni siquiera estaba seguro de poder responder honestamente. Min-jae bajó lentamente la mirada. Quiero dejar de sentir miedo cada vez que desaparece. El silencio al otro lado cambió completamente. Como si aquellas palabras hubieran golpeado algo profundo dentro de Kang Il-jun. La voz grave descendió mucho más suave. Sube al piso 19. La respiración del Omega se detuvo un segundo. ¿Qué? Ven a la suite 1901. Ahora, la llamada terminó inmediatamente. El corazón de Min-jae seguía golpeando violentamente mientras observaba la pantalla apagada del teléfono. Porque algo en la voz de Kang Il-jun había sido distinto esta vez. No distante, no fría, cansada, como alguien finalmente preparado para dejar de esconder cosas. El Omega respiró profundo antes de caminar hacia el ascensor privado. Y por primera vez, no sintió miedo del piso 19. Las puertas se abrieron lentamente segundos después. El pasillo estaba completamente vacío. Silencioso, las luces suaves reflejándose sobre la alfombra negra. Min-jae avanzó lentamente hasta detenerse frente a la suite 1901.
La puerta ya estaba abierta, como si Kang y Jun hubiera estado esperándolo. El Omega entró despacio, y el corazón empezó a dolerle inmediatamente, porque la suite se veía distinta ahora. No fría, no peligrosa, sola, demasiado sola. Kang y Jun estaba cerca de la ventana gigante observando la lluvia sobre Seúl, sin traje, sin la distancia elegante habitual, sin aquella máscara fría. Solo cansancio, muchísimo cansancio. El hombre volteó lentamente apenas escuchó los pasos del Omega, y Min-jae sintió algo romperse dentro suyo otra vez, porque Kang y Jun ya no parecía alguien intentando sobrevivir. Parecía alguien agotado de hacerlo. La voz grave salió baja. An-jae-sun encontró finalmente lo que buscaba. La garganta del Omega se tensó lentamente. ¿Qué significa eso? Y Jun sostuvo su mirada varios segundos. Significa que dejará de perseguirme. El corazón de Min-jae empezó a enfriarse, porque entendió inmediatamente lo que faltaba en aquella frase. ¿Y qué va a pasar con usted? El silencio respondió primero. Después, Kang y Jun caminó lentamente hacia una pequeña mesa de madera, y colocó algo encima. Un pasaporte, dinero, llaves. La respiración del Omega se volvió inestable. No, y Jun levantó apenas la mirada hacia él. Te irás esta noche. El corazón de Min-jae terminó quebrándose completamente. No puede decidir eso otra vez. La voz salió rota. Kang y Jun dio un pequeño paso hacia él. Si te quedas cerca de mí, van a usarte para destruirme. La garganta del Omega ardió violentamente. ¿Y cree que desaparecer otra vez va a arreglar algo? El silencio explotó entre ambos, porque esa era exactamente la verdad que Kang y Jun llevaba intentando evitar. Min-jae avanzó esta vez, mucho más cerca. Los ojos empezaban a llenársele de lágrimas. Estoy cansado de que siga amándome como si fuera algo que tiene que esconder. La respiración de Kang y Jun se detuvo completamente. El Omega continuó hablando. Toda su vida ha vivido detrás de cámaras, paredes, habitaciones cerradas. La voz empezó a quebrarse. ¿No está cansado también? El silencio se volvió devastador, porque Kang y Jun sí estaba cansado. Demasiado. El Omega dio otro paso más cerca. Y entonces dijo lo único que terminó destruyendo completamente la poca fuerza emocional que le quedaba al hombre frente a él. Yo no necesito que me proteja escondiéndose de mí. Las lágrimas empezaron a caerle lentamente. Necesito que se quede. Kang y Jun cerró los ojos apenas un segundo, como si aquellas palabras dolieran demasiado. Y cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado finalmente. La voz salió rota por primera vez. No sé cómo vivir de otra manera. El corazón del Omega se rompió completamente, porque aquella frase era la verdad más triste de todas. Kang y Jun había sobrevivido tanto tiempo escondiéndose, que ya no sabía existir siendo amado abiertamente. Min-jae levantó lentamente la mano hacia su rostro, y esta vez, y Jun no se apartó. Los dedos del Omega rozaron suavemente la cicatriz cerca de su cuello. No tiene que seguir sobreviviendo solo. El silencio que siguió después de aquello fue devastadoramente suave. La lluvia seguía cayendo detrás de ellos. Y entonces, muy despacio, Kang y Jun apoyó finalmente la frente contra la de él. La respiración de ambos tembló al mismo tiempo, como si los dos estuvieran agotados de huir emocionalmente. La voz grave salió apenas como un susurro. Tengo miedo de perderte. La garganta de Min-jae ardió. Entonces deje de intentar perderme usted primero. Aquello terminó rompiendo completamente algo dentro de Kang y Jun, porque por primera vez en años, alguien no estaba pidiéndole dinero, protección o poder, solo honestidad. El hombre cerró lentamente los ojos, y finalmente dejó de luchar contra aquello que llevaba años sintiendo. Cuando volvió a abrirlos, miró directamente al Omega, sin paredes, sin distancia, sin esconderse. La voz salió baja. Quédate conmigo. Y Seo Min-jae entendió finalmente algo que llevaba demasiado tiempo buscando sin darse cuenta. Ser visto por alguien puede dar miedo, pero ser amado sin tener que esconderse puede salvarte la vida también.